mis queridos hermanos, para que abran la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas. San Lucas, capítulo 18. San Lucas, capítulo 18. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Voy a volver a repetir este versículo. San Lucas 18, 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Diga conmigo: Señor Jesús, esta palabra es para mí. Yo la necesito, yo la creo, yo la recibo en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, porque tú hablas hoy a mi corazón, en tu nombre, Jesús. Amén. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mire que está a su lado y dígale esas palabras. Dígale: mira, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dígame amén. Lo que es imposible para usted y para mí es posible para Dios. Escuchen esto. Al principio de la historia humana, la naturaleza determinó que el hombre no podía volar. Pero el mismo hombre, con su ingenio, pudo construir la manera de volar por los aires. De tal manera que hoy volar es una de las tantas alternativas para viajar de un lugar a otro. Hasta hace 80 años se consideraba que el ser humano no podía conocer más sobre el espacio exterior, los planetas y los astros. Sin embargo, el hombre en su inteligencia logró construir naves que lo llevaron hasta la luna y máquinas que hoy exploran otros planetas. Hasta hace 25 años, gran parte de la humanidad no se imaginaba la posibilidad tecnológica que hoy tenemos. El internet, la telefonía móvil, las redes sociales. Hoy, en tan solo unos segundos, podemos darnos cuenta de lo que está pasando al otro lado del mundo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora, con esta información, lo que quiero decir es que el ser humano tiene una capacidad impresionante de adaptarse al medio en el que vive. El ser humano tiene el poder para sobrepasar muchos límites. El hombre tiene la capacidad de afrontar los retos que le pone la vida. De manera que cuando la Biblia nos habla de que lo que es imposible para el hombre, yo me pregunto: ¿hay algo imposible para el hombre? Los que creen que no, digan fuerte: no. Ok, estamos en el hilo, ¿sí o no? Por supuesto que no. Ojo, mis queridos hermanos, aunque el hombre tenga inteligencia, capacidad, sabiduría para lograr inventos, para ingeniárselas en la vida, aún así, damas y caballeros, todavía hay cosas imposibles para el ser humano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira, el que está a su lado, dígale: todavía hay cosas imposibles para el hombre. Por supuesto. Y las cosas imposibles para el hombre son posibles para Dios, dice la Biblia. Ahora, ¿cuáles son las cosas imposibles para el hombre? Te voy a mencionar 4. Tú dirás que hay más, pero como yo soy el que estoy predicando, yo mando aquí y voy a hablar de 4. 4 cosas, hay más por supuesto, pero voy a hablar de 4 cosas imposibles para el ser humano. Número 1,
Para el hombre es imposible salvarse a sí mismo de la condenación. Digan conmigo, condenación. ¿Qué es la condenación? Escuchen esto. La condenación tiene que ver con el juicio. Y cuando hablamos del juicio, estamos diciendo, según la Biblia, que un día toda la humanidad vamos a estar delante de Dios rindiendo cuentas. Y que en ese día del juicio final hay hombres, hay personas que van a ser lanzadas al lago de fuego, dice la Biblia, a pagar por sus propios pecados una condenación, una eternidad sin Dios. Le resumo todo eso. La condenación, en palabras muy nuestras, es pasar una eternidad sin Dios en el infierno. Digan conmigo, ay Dios mío. Esa es la condenación. Y para el hombre es imposible a sí mismo salvarse de la condenación. El hombre necesita, damas y caballeros, a alguien que lo salve. Y ese alguien que lo salve únicamente se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Mire que está a tu lado, dile: solo en Cristo Jesús hay salvación. Solamente. Ahora, cuando hablamos del infierno, de la condenación en aquel lugar, hay personas escépticas, hay personas que simplemente quieren ignorar el tema. Pero el infierno, hermanos, es un tema bíblico. La Biblia nos habla del infierno. Hay doctrinas que afirman que el infierno no existe, pero la Biblia da por sentado que sí existe. Y Jesús es el hombre que más habló sobre el infierno. Y lo he dicho muchas veces en este lugar. Tiene sentido que Jesús haya hablado tantas veces del infierno. ¿Por qué tiene sentido, pastor? Porque si Jesús es el Salvador del hombre, entonces es lógico que Él venga a decirnos a usted y a mí de qué quiere salvarnos. ¿Cuántos dicen amén a esto? El infierno es real. Y la Biblia, damas y caballeros, nos habla del infierno y nos habla del cielo. De esos dos lugares nos habla la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos enseña por ningún lado sobre el purgatorio o sobre el limbo. El purgatorio y el limbo son doctrinas exclusivamente católicas. Cuando digo exclusivamente católica, me refiero a que solo la Iglesia Católica enseña y habla del purgatorio y del limbo. Pero esa enseñanza no es bíblica. Mírenme acá, no está en la Biblia, no se encuentra. Esa enseñanza únicamente se encuentra en el catecismo, en la doctrina de la iglesia tradicional. Pero ojo, hermanos, no está en la Biblia. Dígale que está a su lado, no está en la Biblia. Dígale, no está en la Biblia. Amén. El purgatorio y el limbo no están en la Biblia. No están. Cuenta una historia que en alguna ocasión un sacerdote le preguntó a un obispo. Después de haber leído toda la Biblia, con curiosidad, el sacerdote se acercó al obispo y le preguntó: señor obispo, cuénteme una cosa. ¿Dónde se encuentra el purgatorio? Y el obispo le respondió: el purgatorio se encuentra al lado del limbo. Así que el sacerdote, con más curiosidad, le preguntó otra vez: ¿y dónde se encuentra el limbo? Y el obispo le dijo: el limbo se encuentra al lado del purgatorio. Es decir, no dijo nada. Y no dijo nada porque sobre el purgatorio, sobre el limbo no hay mucho que decir. ¿Por qué, pastor? Porque no existen. ¿Cuántos dicen amén a esto? No existen. La Biblia nos habla de cielo y nos habla de infierno. Y dice la palabra que al infierno van las personas que mueren en sus pecados,
que no se arrepintieron, que no aceptaron a Jesucristo como el Salvador. Pero en cambio, dice la Escritura, que al cielo van aquellas personas que renuncian a sus pecados y aceptan a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tú no te puedes salvar a ti mismo. Dígale eso al que lo acompaña a usted, dígale, tú no te puedes salvar a ti mismo. No hay forma en la que usted se pueda salvar. Usted necesita un Salvador. Dígale eso también, dígale, usted necesita un Salvador. ¿Alguien aquí necesita un Salvador? Dígame amén. ¿Y ese Salvador es quién? Solo Jesucristo. La religión no salva a nadie, la iglesia no salva a nadie, el hombre no salva a nadie, el pastor no salva a nadie. La persona que viene a esta iglesia creyendo que en esta iglesia, esta iglesia lo salva, se equivocó. Se equivocó, porque esta iglesia no salva a nadie. Antes, esta iglesia necesita ser salvada por alguien que se llama Jesucristo. Amén. El único que salva es Jesucristo. Número dos. Para el hombre es imposible derrotar en sus propias fuerzas al maligno. Digan conmigo, el maligno. Así es. Ahora, ¿quién es el maligno? De acuerdo con la Biblia, el maligno es el diablo, es Satanás, es el cuerno pequeño, es la serpiente antigua, es Luzbel, es el ladrón que viene para dispersar las ovejas, es el lobo que quiere matar el rebaño. Ese es el maligno. Y dice la palabra, hermanos, que el maligno viene con tres propósitos: matar, hurtar y destruir. Mírame acá, iglesia, mírame acá por favor. El diablo te quiere matar, te quiere robar y te quiere destruir. Eso es lo único que quiere el diablo contigo. Ahora, tú no puedes derrotar al diablo en tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque el diablo es un ser espiritual. Y en nuestra capacidad, en nuestra fuerza humana, tú y yo no podemos enfrentar al diablo. Mire, yo soy un tipo, aquí donde me ven, fuerte. Yo soy alentado, fornido, atractivo, pintoso. No, ya me fui para otro lado. Pero aquí donde me ven, el pastor no es ningún escuálido. El pastor está alentado. Pero si yo me enfrento al diablo en mis propias fuerzas, en mi capacidad humana, hermanos, el diablo me desbarata. El diablo me destruye. Porque el diablo es un ser espiritual que también tiene poder. Por supuesto, no tiene el poder que tiene Dios, pero el diablo tiene influencia, tiene capacidad, tiene poder. Así que como el diablo tiene poder, usted y yo no lo podemos enfrentar en nuestra humana condición. Usted y yo tenemos que enfrentarlo con armas espirituales. ¿Cuántos dicen amén a esto? Usted y yo tenemos que enfrentarlo con la ayuda de Dios. ¿Amén o no? Usted no puede derrotar en sus propias fuerzas a Satanás. Eso es imposible para usted. Es imposible para mí. Pero es posible para Dios. En el libro de Hechos, capítulo 19, la Biblia nos habla de 7 muchachos. ¿Cuántos? 7 muchachos. Escuchen esto. Y dice la palabra del Señor que esos 7 muchachos un día se fueron a liberar a un endemoniado. Cuando llegaron donde estaba el endemoniado, los 7 muchachos le dijeron al demonio: te reprendemos en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo. Y dice la Biblia que el demonio le respondió a los muchachos: ¡ja! A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son.
Al instante, aquel endemoniado saltó sobre ellos y los maltrató y los hirió, tanto que dice la Biblia que unos se fueron mal heridos y otros se fueron desnudos de aquel lugar. De eso aprendemos mucho. Uno, que estos 7 jóvenes no tenían relación con Jesucristo, porque ni lo conocían. Reprendieron al demonio en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, ni lo conocían ellos. No tenían a Jesucristo en sus vidas y se fueron a enfrentar al demonio en su humana condición. Y lo que hizo el demonio fue avergonzarlos, fue derrotarlos, fue maltratarlos. Por eso es que tal vez no todas las personas pueden liberar endemoniados. Tal vez no cualquiera puede ir, pastor, venga, vamos por allá a liberar un endemoniado. Pilas, no sea que el demonio termine bandereándolo a usted. No sea que el demonio lo devuelva a usted para la casa bien aburrido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para nosotros es imposible derrotar en nuestras propias fuerzas al maligno. Es imposible. Pero si vamos en el nombre de Jesús, es posible. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Evangelio de Lucas dice Jesús: he aquí les doy potestad sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. ¿Qué está diciendo la Biblia ahí? Que el Señor nos da autoridad y poder sobre las fuerzas del maligno para vencerlo, para derrotarlo. Amén. ¿Cuántos reciben esta autoridad, esta fuerza, este poder? Tenemos que recibirlo para vencer al maligno, para vencer al maligno. Número 3, para el hombre es imposible liberarse solo de la esclavitud del pecado. Digan conmigo, esclavitud del pecado. Iglesia, para el ser humano es imposible liberarse solo por sí mismo de la esclavitud del pecado. Pastor, ¿y qué es la esclavitud del pecado? Quiero que lo escuchen. La esclavitud del pecado es que cuando tú dices una mentira, tú terminas seducido para volver a mentir. Y cuando se presenta una segunda oportunidad, mientes. Y en adelante sigues siendo tentado a mentir. Ahí te convertiste en esclavo del pecado. Cuando tú das lugar al adulterio, a la fornicación, ese pecado te vuelve a seducir para que sigas haciendo lo mismo. Cuando das lugar al alcohol o a las drogas, el alcohol y las drogas te seducen una vez más para que vuelvas a consumir. Y tú vuelves otra vez a consumir y una vez más te sigues seduciendo para que lo hagas. Y cuando menos pienses, te encuentras atrapado. Escúchame, te encuentras atrapado por el pecado. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. En palabras de Jesús, iglesia, el que comete un pecado se vuelve esclavo del pecado. Digan conmigo, ay, ay, ay. Escucha, el que comete un pecado se vuelve esclavo del pecado. Por eso cuando un muchacho consume vicio, toma licor, da lugar a la fornicación, al adulterio, a la inmoralidad sexual, a la pornografía, a las mentiras, se convierte en esclavo de eso. Se envicia a eso. Y llega a un punto que ya quiere salir de eso, pero siente que no puede, que hay una fuerza superior a su deseo. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Y eso también es bíblico. Mire, el apóstol Pablo decía: el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. Luego decía, no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero es lo que resulto haciendo. ¿Eso de qué nos habla? De una esclavitud. Mire, aquí entre nosotros, los puedo ver. Aquí entre nosotros hay personas que quieren vivir en santidad, quieren honrar a Dios, quieren honrar su familia, quieren obedecer los mandamientos de Dios, pero por alguna extraña razón hay una fuerza mayor dentro de ellos que los empuja al pecado. Y ojo, esto no es para que el que se siente así se tranquilice. Si ves que el pastor tiene razón, hay una fuerza en mí, no, yo no puedo con esto. Al contrario, esto es para que usted se preocupe demasiado, porque usted es el culpable de dejar entrar esa fuerza en usted que hoy no es capaz de derrotar. Y Dios le va a cobrar a usted por eso, si usted no renuncia a eso, si usted no busca la manera de vencer esa fuerza que lo está empujando al pecado. Digan conmigo, ay Dios mío. Mira, póngale la mano en el hombro a su hermano, y sacúdalo, dígale, póngase las pilas. Vamos, dígale, póngase las pilas. La esclavitud del pecado es una cosa terrible, hermanos. Mire, yo les cuento un testimonio. Cuando yo fui esclavo del pecado, hermanos, yo pude entender que cuando uno es esclavo del pecado y conoce la palabra de Dios, uno vive en un tormento. Uno vive en un tormento, porque uno sabe que le está pidiendo a Dios, pero al mismo tiempo uno está luchando con algo más fuerte. Y yo quiero que sepas una cosa: para los que están luchando hoy con un pecado, con un vicio, con una condición espiritual, en tus propias fuerzas no vas a ser capaz de liberarte de ese pecado. Necesitas las fuerzas del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Necesitas venir a los pies de Cristo y rendir tu vida. No sé cómo, no me pregunte cómo. Solo sé que necesitas venir al Señor y decirle: Señor, en mis propias fuerzas no soy capaz de vencer el pecado. Dame las fuerzas, Jesucristo, para vencerlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, yo les digo una cosa: yo como pastor he pecado, pero la diferencia es que ahora que soy cristiano no practico el pecado. Mírame aquí, iglesia, yo no practico el pecado. Yo he cometido pecados, pero no practico el pecado. Y cuando he cometido pecados, iglesia, cuando he cometido pecados, yo he tenido las agallas, me ha costado mucho, pero he tenido la valentía de confesarle mi pecado a alguna persona, en este caso a pastores que están sobre mí, y también a una que otra persona de mucha confianza para mí. He tenido las agallas de confesarle mi pecado, de no quedarme con él, porque el pecado oculto es más peligroso todavía. Los que tienen un pecado oculto y que están aquí me están escuchando, ojo, porque ese pecado oculto lo va a carcomer. Ese pecado oculto lo va a destruir en secreto, y cuando menos piense, todo se va a arruinar. Por eso es importante que confiese su pecado. Mire que está a su lado, dígale: confiese su pecado. Hace días estaba meditando en esto. Mire, iglesia, miren esto. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonarnos. En el Nuevo Testamento podemos confesarle nuestro pecado a Dios y Dios lo perdona. Pero algo que yo he examinado en las Escrituras, iglesia, jóvenes, adultos, ancianos, mírenme acá. Algo que yo he meditado en las Escrituras es el poder de la confesión. Digan conmigo: poder de la confesión.
Mire, Dios me ha venido enseñando que hay cosas que no solo debo confesarle a Dios, sino también confesárselas al hombre. No para que el hombre me perdone, porque el hombre no perdona pecados. Que perdona pecados es Dios. ¿Dicen amén? Pero hay cosas que yo debo aprender a confesárselas al hombre. Y cuando las confieso, hay un poder sanador y liberador en la confesión. ¿Cuántos dicen amén a esto y creen en esto? Ahora quiero que me miren acá. Esa confesión de mi pecado no puede ser a cualquier persona. Claro que no. Mire, esa confesión de mi pecado debe ser con una autoridad espiritual. Con una autoridad espiritual. En este caso puntual, preciso, iglesia, escúchalo. Usted debe aprender a confesarle su pecado al sacerdote de la casa, al pastor. Porque el pastor tiene una autoridad dada por Dios para imponer las manos sobre usted, orar por usted y romper esas cadenas de pecado en usted. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando usted venga a confesarme su pecado, créame que yo como pastor nunca lo voy a juzgar a usted. No importa el pecado que me confiese. Créame que yo como pastor lo voy a abrazar a usted. Voy a orar por usted. Voy a imponer mis manos sobre usted y a declarar que la unción del Espíritu Santo viene sobre su vida para romper esas cadenas que hay en su vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero invitarte para que aprendas a confesar tus pecados y confiésalos a Dios primeramente para que te perdone, pero confiésalos a la autoridad para liberación de tu vida. ¿Amén o no? Eso es importante. Yo no voy a perdonar tus pecados. Antes yo necesito que Dios me perdone a mí también. Pero con la autoridad que Dios ha puesto sobre mí, sí voy a orar por tu vida para que una unción del Espíritu Santo caiga sobre ti y te haga libre. ¿Cuántos dicen amén? Mis queridos, quiero decirte una cosa. Para el hombre es imposible liberarse del pecado por sí solo. Es imposible. Eso solo lo puede hacer Dios. Amén. Y número cuatro. Para el hombre es imposible hacer milagros en su capacidad humana. Diga conmigo, milagros. El hombre en su condición humana no puede hacer milagros. Ahora, ¿qué es un milagro? Un milagro es un acto sobrenatural. Un milagro es un hecho que se sale de lo natural. ¿Quién hace los milagros? Los milagros los hace Dios. Solamente Dios. Y también los hace el maligno, pero los milagros del maligno no son milagros. Los milagros del maligno son imitaciones de lo que hace Dios. Los milagros del maligno son pura mentira. Tú le puedes pedir al maligno que te sane y él te sana, pero ese milagro de sanidad es una mentira, porque el reino de las tinieblas está establecido sobre un principio fundamental que es la mentira. Todo lo que el diablo pueda hacer contigo es mentira. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, los milagros los hace Dios. El diablo imita los milagros de Dios. Él todo lo imita, pero todo es un engaño. Para el ser humano es imposible hacer milagros en su humana condición.
Porque los milagros vienen de Dios. Ahora, Dios puede usar a hombres para hacer milagros, claro que sí. Pero esos hombres que hacen milagros no los hacen por su propia cuenta, sino que los hacen por el poder del Espíritu Santo que está en ellos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los apóstoles hicieron milagros, pero esos milagros no eran realmente de los apóstoles. Esos milagros eran de Dios a través de los apóstoles. Eso lo entendemos. ¿Amén o no? Ahora, cuando una persona es muy usada por Dios haciendo milagros, cuando esa persona muere, ya no se le debe pedir milagros a ese muerto. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no trabaja con los muertos. Dios trabaja ¿con quiénes? Con los vivos. Si Dios usó a fulanito haciendo milagros y fulanito se murió, ¿Dios se embaló? No, porque a fulanito lo sepultan, pero Dios levanta a peranito para seguir haciendo milagros con él. Y en cada generación Dios levantará hombres y mujeres que se dejen usar por él para hacer milagros. Pero no le pidas a los muertos. Mira que está a su lado, no le pidas a los muertos. Es que a los muertos no se les pide. Esa es una falsa doctrina que nos enseñaron. A los muertos ni se les reza ni se les pide. Nada de eso. Yo sé que hay hogares, hay personas que tienen la foto de un familiar que se les murió con una velita encendida pidiéndole un milagro. Esa persona no ha leído la Biblia. Porque la palabra de Dios enseña que los muertos no tienen parte debajo del sol. ¿Qué significa eso, pastor? Escúchame acá. Eso significa que los muertos no tienen más lugar en la tierra de los vivos. Se lo explico todavía mejor. Así como tú y yo no sabemos nada de aquí para allá, los que se mueren no saben nada de allá para acá. Esa idea tradicional que tenemos de que nuestros familiares muertos nos ven, no sé desde dónde, pero nos están viendo, nos están escuchando, es una idea completamente falsa, porque la Biblia misma derriba esos argumentos. Amén, ¿me sigue, sí o no? Ahora, si tú le pides a un muerto, ¿a quién le estás pidiendo si el muerto no te puede escuchar? Si tú crees que tu mamá que se murió te acompaña a ti aquí en San Rafael y a tus hermanos en Medellín, estás equivocado, porque le estás atribuyendo la omnipresencia a tu mamá. Y la omnipresencia, ¿qué es la omnipresencia? La omnipresencia es que Dios puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, y ese atributo únicamente le pertenece a Dios. Y si tú crees que tu mamá te acompaña aquí y acompaña a tus hermanos en otro lugar, estás equivocado. Estás cometiendo una herejía, porque le estás dando el atributo de Dios a tu mamá. O sea, tu mamá es omnipresente, pues. Diga conmigo, así es, pastor. Diga, así es, pastor. El único omnipresente es Dios. Mira que está tú lo dices. El único omnipresente es Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora que tú te vayas para tu casa y yo me vaya para la mía, te tengo una noticia. Dios tiene la capacidad de ir contigo a tu casa y de ir conmigo a la mía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga, entonces en ese sentido, venga, un momentico. Piensen en esto. O sea, pastor, que cuando la gente a uno le dice la Virgen lo acompañe, eso no sale. Eso es una mentira. Porque la Virgen no puede acompañarte a ti que vas para el Tejar y a esta persona que va para el Carmelo. ¿Y por qué no puede acompañarla, pastor? Porque la Virgen no es omnipresente. Dicen que los protestantes, o sea, los cristianos, somos brutos, que nos dejamos enredar. Me parece que no. Me parece que los cristianos pensamos en la Escritura.
Me parece que los cristianos analizamos la palabra de Dios y entendemos. Si la omnipresencia únicamente le corresponde a Dios, la gente que me dice que la Virgen lo acompaña está equivocada totalmente. Porque la Virgen no me puede acompañar a ningún lado. Es más, la Virgen, que fue una mujer santa y que es un modelo a imitar, es un ser humano que murió y está en el cielo y no sabe nada de allá para acá. Me atrevo a decir que la Virgen está sana de todo lo que hacen con ella aquí en la tierra. La Virgen no tiene ni idea de que en la tierra la idolatran tanto. Eso lo sabe Dios. Pero María está tranquila en el cielo, desconociendo lo que la humanidad hace con ella en la tierra. ¿Por qué, pastor? Porque ella se murió. Está en el cielo. Pero por ahí dicen que ella subió en cuerpo y alma al cielo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Digan conmigo, ay, ay, ay. Muy bien. No le pidas a los muertos. Pídele a Dios. Dios usa vivos para imponer las manos y traer milagros y sanidades. Y si ese vivo que Dios utilizó se muere, Dios levantará otro vivo para usarlo en milagros. Amén. Pero los milagros vienen de Dios. Cuando le pides a otra entidad espiritual que no sea Dios, la embarraste. Y cuando pides a Dios en el nombre de alguien que no sea Jesús, también la embarraste. Porque los milagros debes pedírselos a Dios y debes pedírselos en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mis queridos hermanos, estas son las 4 cosas imposibles para los hombres. Número 1, es imposible para el hombre salvarse a sí mismo de la condenación. Número 2, es imposible para el hombre derrotar en sus propias fuerzas al maligno. Número 3, es imposible para el hombre liberarse solo de la esclavitud del pecado. Y número 4, es imposible para el hombre hacer milagros en su humana condición. Amén. Todas estas cosas que acabo de mencionar son imposibles para el hombre. Pero dice Jesús que las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. En otro de los evangelios dice el Señor que para Dios no hay nada imposible. Y luego dice que para el que cree, todas las cosas son posibles. Hoy quiero invitarte para que te acerques a Dios y creas en Él. Él te dará la salvación. Él te dará la victoria sobre el maligno. Él romperá las cadenas de esclavitud del pecado en tu vida. Él hará milagros en tu vida de manera sorprendente. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Termino con esto. Un niño le preguntó a su papá: papá, ¿cómo es Dios? El papá, señalando un avión que cruzaba el cielo, le dijo: hijo, ¿ves ese avión que va volando? Así es Dios. El niño respondió: Dios es tan pequeño. Así que el papá arregló al hijo y rápidamente lo llevó al aeropuerto. Justo cuando llegaba al aeropuerto, el avión que volaba estaba aterrizando. Y cuando el niño vio ese avión tan grande, el niño le dijo a su papá: papá, Dios es muy grande. Entonces su padre le enseñó: hijo, cuando tú estás lejos de Dios, vas a ver a Dios muy pequeño y tus problemas los vas a ver grandes. Pero cuando estás cerca de Dios, vas a ver a Dios tan grande, tan grande, tan grande, que tus problemas serán pequeños. Quiero que sepas una cosa: hay cosas que para ti son imposibles, pero para Dios no. Dios puede hacer un milagro en tu vida hoy. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Dios puede liberarte del pecado esta noche. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Dios puede salvarte de la condenación. Quiero que te pongas de pie, cierra tus ojos. Padre, te doy gracias